Bienvenidos amigos y amigas, yo soy Ernesto, esto es Perfumones. Hoy os traigo un vídeo yo creo que interesante porque se habla muchas veces decimos perfumes para ir a trabajar, para ir a la oficina, por ejemplo. Pero hoy lo he enfocado de otra forma un poco distinta. 5 perfumes que no debemos utilizar en la oficina o que no deberíamos y 5 perfumes que sí podemos y debemos utilizar en la oficina o en distintos otros trabajos, educación, comercio, banca, etc. Y lo voy a hacer de una forma en que son parejas. Os diré un perfume que no y una alternativa, más o menos, que tenga algo en común que sí debemos. Entonces son 5 parejas de perfumes, uno no y el otro sí. Simplemente os nombraré el perfume, las principales características y por qué no o porque sí. Comencemos. No debemos llevar a la oficina Gucci Guilty Absolute, obra del maestro Alberto Morillas. ¿Y por qué no debemos llevar a la oficina este perfume si es un perfumón, si es un perfumazo? Es un perfume fantástico, amaderado, acuerado, con un toque animal y con un poco ahumado. Pues precisamente por esto, porque es un perfume fuerte, incisivo, con un amaderado y un cuero potentes, con ese toque ahumado y animálico que puede llegar a molestar. Cuando vamos a una oficina tenemos que oler agradable, no tenemos que cansar teniendo en cuenta que a lo mejor estamos 7 u 8 horas al día con un compañero muy cerca y lo que no podemos es cansarle ni abrumarle. Entonces yo pienso que este perfume no es un perfume apropiado para ir a la oficina. Si queremos un perfume con un amaderado importante, que tenga buen rendimiento también, qué mejor que Bois Imperial de Quentin Bisch. Y aquí tenemos un perfume que también es amaderado, que tiene un toque también incluso con el Aki Galabut. Ya sabéis que el Aki Galabut es como si fuese una mezcla de 3 notas en una, como si hubiese pimienta, como si hubiese pachuli, como si hubiese madera de oud, pero es todo mucho más equilibrado. Es un perfume muy agradable, limpio, hasta jabonoso, mucho más amable. Es un perfume que proyecta bien, que dura bien, al menos el batch que yo tengo, y que es muy gustoso de oler. No va a cansar a nadie, no va a abrumar, no va a atosigar. De hecho, lo que hará es que cualquiera que pase cerca de nuestra mesa de trabajo, por ejemplo, piense que qué bien olemos con este Bois Imperial de Essential Parfum de Quentin Bisch. Esta sería la primera de las parejas. No el Gucci Guilty Absolute, sí el Bois Imperial. Seguimos con una segunda pareja. No deberíamos llevar a la oficina Per Gelato de Theodoros Kalotinis. ¿Y por qué no deberíamos llevarlo si es un perfume que huele muy bien? Es un perfume fantástico, dulce, cremoso, afrutado, lactónico. Es un bizcochito junto con un helado de pera. Tenemos vainilla, tenemos pera, tenemos leche, tenemos azúcar, tenemos, por supuesto, la nota de barquillo y la nota de pera. Pues precisamente es demasiado dulce, demasiado empalagoso. Esto cansa. Esto está muy bien llevarlo en un momento dado, pero imaginaros en una oficina cerrada con una persona a 2 metros sentado, 1,5 metros sentado, y 7 horas juntos y proyectando a helado y bizcochito de pera. Pues cansa. Los perfumes muy gourmand pueden llegar a cansar. Por eso no son apropiados para ir a la oficina. Pero si nos gusta este aroma afrutado con una pera dulce, carnosa, fresco y que sí que sea agradable, qué mejor que H24 Herbes Vives. Pera, notas verdes, el famoso Feiskul, que es una nota de que lo que hace es que todo se sienta mucho más fresco o frío. Aquí tenemos un perfume fantástico con una pera sabrosa, carnosa, que podemos notarla, el aroma como si lo estuviésemos mordiendo, con notas verdes, todo muy fresco, todo muy agradable. Cualquiera que nos huela sentirá un aroma a frescor y a limpieza. Por tanto, es un perfume perfecto para ir a la oficina. No el Per Gelato, sí H24 Herbes Vives.
Vamos a por la tercera pareja. Kenzo Homme Eau de Toilette Intense. De nuevo, Quentin Bisch. Estamos abonados a Quentin Bisch. ¿Qué os puedo decir de este perfume que ya nos haya dicho ya? Que es uno de mis perfumes favoritos. Una de las sagas de perfumes favoritos, los Kenzo Homme. De hecho, no es mi favorito de la colección. Pero bueno, aquí tenemos un perfume marino, aromático, con un toque afrutado y muy amaderado. Aquí también tenemos el famoso también el Akigalabu, tenemos higo, tenemos notas marinas, tenemos un perfume que está muy bien, con un rendimiento fabuloso, pero precisamente esta proyección que tiene este perfume, y es un aroma que tampoco es del todo, digamos, fácil de gustar, de hecho a mucha gente no le gusta, no es lo más apropiado, estar 2 horas proyectando a 2 metros y con un aroma un poco difícil con esa mezcla de la higuera y todo esto que puede abrumar a más de uno y a más de 2. Por tanto, yo no lo llevaría a la oficina, aunque alguna vez lo he llevado, pero bueno, eso es aparte, porque yo llevo cualquier cosa, como quien dice. Sí podemos llevar, antes os había dicho que el Gucci Guilty de Alberto Morillas no, y el Bois Imperial de Quentin Bisch sí, pues ahora os digo, no el Quentin Bisch del Kenzo Homme Eau de Toilette Intense y el sí de Alberto Morillas en Acqua di Gio Profondo, porque aquí tenemos también un perfume marino, que también tiene notas marinas, pero es muy cítrico, tiene toques minerales, tiene un fondito amaderado suave, es aromático, el toque marino y salado se siente mucho, pero es muy agradable, es un ADN ganador, es un ADN que gusta todo, la proyección está más controlada, la gente está acostumbrada a este ADN, de hecho es un ADN que hasta podríamos decir que está hasta un poco masificado, pero desde luego esto en una oficina es para triunfar, está muy bien, el Acqua di Gio Profondo. Por tanto, no Kenzo Homme Eau de Toilette Intense, sí Acqua di Gio Profondo. Vamos con la cuarta pareja. No llevaría a la oficina el Vibrant Leather and Tobacco Elixir. ¿Y por qué no lo llevaría? Si tiene una salida con el ADN Vibrant Leather, que es un ADN que gusta, que para ir a trabajar el ADN Vibrant Leather es fantástico. Pues sí, pero... Y además es un perfume que tiene un toque cremoso, un toque dulce, pero el tabaco es demasiado fuerte. Se nota demasiado el tabaco, lo cual puede ir muy bien para una salida nocturna, para una salida en invierno, para ir a cenar o todo esto, puede quedar muy bien en una oficina. Este aroma tabaco y además con el rendimiento que tiene este perfume, que es muy bueno, no creo que sea lo más apropiado un perfume con un tabaco fuerte. También tiene el cuero, también tiene el toque de cuero que también se nota. En cambio, sí llevaría el Vibrant Leather and Violet y Violeta Elixir, también de la misma colección, también con Jérôme Epinette, el mismo ADN en la salida, pero que evoluciona hacia lo verde, ozónico, acuático, un poquito atalcado, mucho más amable, mucho más fresco, mucho más ligero y mucho más agradable para estar en una oficina, estar cerca. Es muy gustoso y seguro que a los que están a nuestro alrededor les gustará y lo agradecerán. Entonces, no el Vibrant Leather Elixir and Tobacco y sí el Vibrant Leather Elixir and Violet. Y vamos finalmente con la quinta y última pareja. No deberíamos llevar a la oficina Gentleman Eau de Parfum de Givenchy. Un iris mantecoso, muy cremoso, especiado, ambarado, muy balsámico, con un toque hasta chocolatoso, con ese patchouli terroso, achocolatado, fuerte, pesado, potente, con un rendimiento fantástico, ideal para salir de noche, incluso para una cita romántica de noche, pero no para ir a la oficina. Para ir a la oficina, este perfume es muy incisivo, es muy fuerte y puede llegar a ser también muy empalagoso o atosigante.
En cambio, sí que llevaría sin ningún problema, de hecho, aconsejo llevar este perfume, y lo he llevado, el Gentleman Eau de Toilette Intense de Givenchy. En ambos casos estamos hablando de Natalie Lorson y Oliver Cresp, que puede salir mal con Natalie Lorson. Perfume fantástico también. Y tenemos también cosas similares. También tenemos ese iris atalcado, un poco mantecoso. También tenemos un poco notas cremosas, especiadas, más aromático, pero todo en un volumen más controlado, en un volumen más bajo, más equilibrado, sin sobresalir tanto estas notas especiadas, cremosas, terrosas, achocolatadas, con un iris un poco más controlado, más domesticado, más equilibrado y más agradable. Con buen rendimiento también, y un perfume fantástico para estar en la oficina y quedar como un rey, quedar fantásticamente. Por tanto, no el Gentleman Eau de Parfum, sí el Gentleman Eau de Toilette Intense. Y estos, amigos, amigas, han sido las 5 parejas de 5 perfumes, o sea, 10 perfumes, unos que sí y otros que no, para ir a la oficina, con los motivos. Decidme si estáis de acuerdo, decidme qué pensáis, qué otras parejas se os ocurrirían, que tengan algo en común, de la misma familia, de la misma casa, lo que sea, que creo, porque así quizá hagamos una segunda parte en otro momento. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios como os pedía, suscribiros al canal si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, hasta luego.